buenos días, ¿me escuchan? Así es. Ok. Pues vamos a continuar con los temas del curso. El día de ayer ya terminé de evaluar los exámenes y algunas tareas que había tenido pendientes de revisar. Ya evalué todo, ya subí a mi sitio web los reportes de calificaciones y de las tareas entregadas para que los consulten. Ayer mismo les envié un mensaje para que lo revisen. Y pues vamos a continuar con los temas. Pues haciendo un recordatorio, nos habíamos quedado en los temas de interfaces, puesto que estamos en la unidad de polimorfismo. Entonces, el polimorfismo es la capacidad que tendría un objeto de hacer la misma cosa de manera diferente, ¿no? Entonces, para lograr polimorfismo, dijimos, la estrategia ampliamente usada, pues es la de el polimorfismo de subtipo, que consiste en la combinación de herencia y sobreescritura. Dijimos que la sobreescritura se trata de modificar el código de un método que recibimos de herencia. La clase derivada que recibe de herencia un método tendría la capacidad de modificar ese código y darle versatilidad, puesto que la clase derivada entonces estaría en la posibilidad ya sea de ejecutar el método original que está en la clase base o el método modificado que ella misma implementa. Sin embargo, no todos los métodos son susceptibles de ser sobrescritos o modificados. Solamente se podrían aquellos que son o virtuales o abstractos o previamente sobrescritos. Si en una clase derivada, en una clase superior ya se había sobrescrito, se puede volver a sobrescribir en una clase derivada. Entonces, solamente estos tres tipos de métodos se pueden sobrescribir: virtuales, abstractos y sobrescritos. No se le está escuchando, profe. ¿No se escucha? Se escuchaba muy bajo. A ver, déjame ver si puedo subirle al volumen. Ahí me escuchan mejor. Sí. Ok. Bueno, les decía, para poder sobreescribir un método necesitamos que sea o virtual o abstracto o previamente sobrescrito. Dentro de eso, pues hay clases abstractas y hay interfaces que tienen métodos abstractos que se van a implementar en las clases derivadas. Ya vimos de las interfaces que se pueden hacer personalizadas por el programador, o podemos usar algunas interfaces que ya están prediseñadas. Dentro de esas interfaces vimos particularmente dos que son sumamente importantes: la eQuitable y la eComparable, que son interfaces que nos van a servir para comparar objetos. La eQuitable me va a servir para saber si dos objetos son iguales a través de su método equals, que devuelve un valor booleano. Y la eComparable me va a servir para saber si un objeto es mayor que otro a través de su método compareTo. Perdón. Estas dos interfaces son sumamente importantes, las vamos a ocupar muchísimo de aquí en adelante. Por eso, pues es importante que las veamos en este parcial. Ahora bien, pues más o menos relacionado con esas interfaces, hay un tema que es poco común, que se mira poco en programación orientada a objetos, pero que nosotros lo vamos a utilizar muchísimo en estructuras de datos, que se llama restricción de tipo. Este tema, digamos que es un plus a la unidad de polimorfismo que le estoy agregando, porque lo vamos a utilizar mucho el próximo semestre. Entonces, pues quiero que lo veamos de una vez.
Fíjense, vamos a empezar con el tema ahora sí formalmente de restricciones de tipos. Las restricciones de tipos se usan cuando se diseñan clases genéricas, clases personalizadas, clases parametrizadas. Y la intención de la restricción de tipo es obligar a enviar ciertos tipos como parámetros a las clases genéricas. Recuerden que una clase parametrizada es aquella que recibe como parámetro un tipo de dato y que ese tipo lo utiliza en sus declaraciones pues, para ciertas cosas, para declarar ciertos componentes internos. Sin embargo, hay ocasiones en las que necesitamos que ese tipo que le estamos enviando a una clase parametrizada cumpla con ciertas condiciones para que funcione debidamente la aplicación que estamos diseñando. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para obligar a que ese tipo cumpla con los requisitos? Pues esto se logra a través de restricciones de tipos. Y las restricciones de tipos se implementan en C# mediante una secuencia o una sentencia que se llama where. Vamos a ver cómo. Fíjate, si consultamos en el MSDN, en la ayuda, pues vamos a encontrar varios tipos de restricciones de tipos. Por ejemplo, los que les estoy mostrando en esta diapositiva. De hecho, lo obtuve del MSDN. Que, por ejemplo, cuando necesito que el tipo que le estoy enviando a una clase parametrizada sea una estructura, o sea, que sea un tipo de valor que no acepte valores null, o cuando requiero que ese tipo sea una clase, o cuando necesito que ese tipo, que sea una clase, tenga un constructor para poder crear objetos, o bien cuando sea de alguna clase específica en particular o alguna interfaz, que es lo que nosotros estamos viendo ahorita. O sea, yo, por ejemplo, quiero obligar a que el tipo que le estoy enviando a una clase parametrizada lleve implementado un determinado método de una interfase, por ejemplo, que lleve la implementación de la iEquitable o de la iComparable, etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma, al poner la palabra where, yo estoy obligando a que ese tipo que le estoy enviando a una clase parametrizada cumpla con algún componente que requiero para que funcione perfectamente mi diseño. De eso se trata. Entonces, aquí está precisamente lo que acabo de mencionar. La sentencia where obliga a que ese tipo tenga algún componente en particular, que puede ser una estructura, que puede ser una clase, que traiga el constructor default, que contenga la implementación de alguna interfase como la iComparable o la iEquitable, o que sea una clase base o derivada. ¿Qué pasaría si ese tipo que le estoy enviando a una clase parametrizada no cumple con esto requerido por la sentencia where? Pues me va a marcar error y no va a ejecutar la aplicación. Entonces, de cierta manera, pues es una obligación cumplir con eso porque lo está exigiendo la sentencia where. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, a ver, alguna duda. ¿Me escuchan? Sí, algo otro. Esto del where hace que es para, por así decirlo, insertar código ya prehecho, por así decirlo. No necesariamente para insertarlo, pero sí para obligarte a que contenga cierto código. Mira, Se le escucha trabado. déjame pensar, antes de, híjole, a ver, les decía que no es necesariamente para incrustar código, sino para obligar a que contenga algo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Más o menos. Entonces, la sentencia where
obliga a que el tipo que le estás enviando a la clase parametrizada cumpla con alguna condición en particular. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchas mejor ahí? Un poco mejor. Ya entendí. Bueno, miren, voy a explicarles con un ejemplo. Preparé este ejemplo de cómo usar la sentencia where o de para qué nos sirve la sentencia where. Fíjate, vamos a poner este escenario. Vamos a suponer que un restaurante de comida rápida vende los siguientes productos. Vende hamburguesas, pizzas, tacos, tortas, papas fritas. Y este restaurante tiene servicio a domicilio. Una motocicleta reparte cada alimento, así como lo hacen en algunos restaurantes de la ciudad, en su respectiva caja. Es decir, el motociclista lleva los alimentos, pues obviamente en esas charolitas desechables, en esas cajitas desechables. Entonces, cada alimento que va a entregar el motociclista lleva los siguientes datos, lleva una notita que dice el nombre del alimento, viene el precio, viene el domicilio de entrega y viene la distancia en metros desde el restaurante. Ahorita vamos a ver por qué. El motociclista lleva, ya ven que traen, le ponen un compartimento a las motos, una caja térmica, ¿no? Y lleva varias cajas con alimentos a la vez, o sea, no lleva nada más una cajita, lleva varios alimentos y las va a repartir en diferentes domicilios, pero de acuerdo a la distancia en metros. Es decir, cuando al motociclista le dicen, mira, llévate todos estos alimentos a entregar, lo que tiene que hacer es checar cuál es el que está más cercano y ir a entregar ese y luego el siguiente y así sucesivamente de acuerdo a la distancia que hay desde el restaurante hasta el domicilio. Entonces, el motociclista toma todas las cajitas, haz de cuenta que en cada cajita le pega una nota donde vienen estos datos que les estoy mostrando. Entonces, haríamos un diseño más o menos como este. Vamos a empezar primero, es una composición como las tradicionales que hemos visto. Vamos a empezar primero con la parte, que es la caja. Vean cómo la caja de alimento es una clase parametrizada. Entiéndase por la caja, aquellas charolitas que traen tapa, que son de unicel, donde sirven los alimentos para servicio a domicilio. Entonces vean que esa clase, caja alimento, es parametrizada. ¿Qué quiere decir esto? Que esa caja de alimento adentro trae un alimento y es una composición simple. Vean cómo tiene el atributo mi alimento, que es un objeto, tiene el método para insertar el alimento a la caja y tiene el destructor. Entonces, la caja de alimento adentro, pues obviamente trae un objeto de tipo alimento, pero vean que aquí se le pone una restricción de tipos a esa caja. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, ¿dónde el alimento, al ponerle dos puntos new, significa que debe traer el constructor? Se le está trabando otra vez. Les decía, a ver, ¿ahí me escuchan mejor? Un poco. No, pues no he hecho nada diferente. Miren, voy a hacer una cosa. Voy a cerrar la sesión y voy a volver a entrar a ver si se restablece mejor.
¿No les estará fallando a alguno de nosotros el internet? A ver, el mío. ¿Ahí me escuchan mejor? Yo sí. Ya. Ahora sí ya. Bueno, les voy a compartir nuevamente la diapositiva. Me avisan en cuanto la vean. Ya se ve. Ok. Ahora sí. Entonces, ¿ahora sí se escucha más claro? Sí, sí. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces les decía, miren, tenemos la caja de alimentos, que al ser parametrizada lo que significa es que adentro tiene un alimento. Por eso aquí tiene un objeto de tipo alimento. Entonces, aquí, con la restricción de tipos, le estoy diciendo mientras o donde el alimento, dos puntos new, significa que quiere decir que la caja de alimento adentro va a tener un objeto alimento que debe traer el constructor para obligar a que la caja lleve adentro el objeto y que no se vaya la caja vacía. Para eso es. Digamos que la analogía en la vida real es que yo no quiero que el repartidor de la motocicleta se lleve una caja vacía. Es para obligar a que la caja, la cajita de unicel, lleve adentro el alimento correspondiente. Entonces, eso es una sola caja. Pero en la filmina anterior nos dijeron que el motociclista no nada más se lleva una caja a repartir, se lleva muchas cajas. Entonces vean cómo del otro lado está la clase del todo, donde el motociclista o la motocicleta repartidora también es parametrizada y lleva alimentos, pero tiene una lista de cajas. ¿Sí? Tiene una lista de cajas. Vean que la lista es de caja alimento, que a su vez adentro de esa caja trae un alimento. Es decir, la motocicleta repartidora va a tener una lista de cajas y cada caja adentro trae un alimento. Y vean que tienen también una restricción de tipos, donde me dicen el alimento, cada alimento debe tener la interfase incomparable. ¿Por qué incomparable? Porque recuerden que el motociclista reparte las cajas, reparte los alimentos, de acuerdo a la distancia más próxima hacia el restaurante. El primer domicilio que esté más cercano es al primero que le va a entregar y luego el siguiente y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a saber cómo va a comparar las distancias? Pues lo va a hacer a través del compare to, de la incomparable. Por eso aquí obliga a que tenga el incomparable alimento y que también tenga el constructor para que la caja no venga vacía. No sé si tengan alguna pregunta ahí del ejemplo. Y ahí en la de caja de alimentos lo ponen parametrizadas
porque, para un ejemplo, porque se sabe que va a ser un alimento, pero va a ser un diferente tipo de alimento, porque puede ser una pizza, puede ser una hamburguesa, puede ser una fruta. Exactamente. De hecho, Yo, aquí la palabra alimento, en este caso, recuerden que no es un dato, sino un tipo de dato. Ahorita en la siguiente filmina explico eso. ¿Alguna otra duda? aquí sería una composición doble, porque es una que está compuesto de de una lista de cajas, pero cada caja está compuesta por un alimento, el cual por la restricción de datos sí o sí tiene que tener un alimento. Exactamente, así Ahí, es. ya. Esa es la interpretación de este diseño precisamente. Entonces, fíjate, ¿qué es lo importante? Estamos analizando la sentencia where. Aquí la estamos usando dos veces. Primero, en la caja de alimentos, al ponerle where new, where alimento dos puntos new, estoy obligando a que la caja no se vaya vacía. Eso es lo primero. A que el objeto que le estoy metiendo a la caja de alimentos sea creado, que no se vaya a la caja vacía. Y segunda, al ponerle aquí en la otra clase la restricción where, donde le digo where alimento tenga y comparable alimento y tenga new, lo que le estoy diciendo es que la motocicleta repartidora, para poder almacenar la lista de cajas, cada caja debe traer, cada alimento, perdón, debe traer el incomparable, o sea, debe traer el compare to, para que a través del compare to compare, valga la expresión, las distancias entre los diferentes domicilios de los alimentos para saber a quién le va a entregar primero. Entonces, ¿cuál es la novedad aquí en este ejercicio? Que si no le ponemos esto, si no le ponemos estos dos círculos, estas dos elipses rojas que estoy marcando en la diapositiva, si no trae las restricciones de tipos, cabría la posibilidad de que el motociclista se llevara cajas que van vacías por error. Eso es por un lado. Y también cabría la posibilidad de que se lleve la caja, que traiga un alimento, pero que no traiga la distancia. Entonces, ¿cómo vas a ver a quién le va a entregar primero? Entonces, con la restricción where, estoy obligando primero a que primero inserte el alimento en la caja, lo meta a la caja, eso es lo primero. Y segundo, a que quien saca las notas le ponga la distancia del restaurante hacia cada domicilio. Porque si no se la pone, el motociclista no va a saber a quién le va a entregar primero. Entonces, con estas dos medidas está obligando a que los pedidos se tomen correctamente, se les imprima la nota correctamente. ¿Hay alguna pregunta de esta filmina? Las elipses rojos se insertan en el ENCLAS. Mira, desgraciadamente en el ENCLAS no hay manera de poner restricciones de tipos. Por eso lo tienes que poner como si fuera un comentario. De hecho, estos son comentarios. No se Sí, pueden poner restricciones de tipos directamente en la clase, ¿no? Entonces, si algún ejercicio requiere una restricción de tipos, pónganselo en clase a través de un comentario. Eso no tenía duda, pero me refiero a los elipses rojos, son para representar una restricción where. Sí, exactamente. Y ahí sí se puede con el ENCLAS. No. El elipse rojo es un indicador que yo le puse acá en mi PowerPoint, nomás para resaltarlo. Es para resaltarlo. Una pregunta, para lo del y comparable, que supone que la finalidad de ese y comparable es para que el repartidor sepa en qué casa primero a través de comparar los alimentos. Pero ¿en qué parte viene el atributo de la distancia o algo así? ¿O viene directo? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Okay. Entonces, ahorita lo único que quiero asegurarme es de que se entienda perfectamente la interpretación y el porqué del where. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí está. Fíjense. Vamos a hacer una clase que se llama tipo de alimento.
donde esa clase va a tener los siguientes atributos: el nombre del alimento, el precio, el domicilio y la distancia en metros. Vean que esos atributos tienen sus respectivas propiedades y vean que tiene aquí, esa clase tiene la I comparable con el compare to. Con eso estoy obligado, de hecho aquí está, a que se implemente el compare to. Con el compare to yo voy a comparar las distancias de los objetos. En este caso, tipo de alimento puede ser cualquiera de estos objetos, que son los alimentos que vende el restaurante. De la clase tipo alimento, yo puedo crear un objeto: mi pizza, mi hamburguesa, mi taco, mis papas fritas, mi torta, etcétera, ¿no? Pero al tener aquí el I comparable, cada uno de esos alimentos debe tener el compare to, que ese compare to va a comparar las distancias. Y con ese compare to, la motocicleta va a saber cuál objeto tiene menor distancia y por lo tanto va a saber cuál alimento va a entregar primero. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta diapositiva? Sí, lo de enumeration, lo que dice mi pizza, mi hamburguesa. Entonces ahí es lo que, de que cambia el nombre del tipo de alimento que se envía. Exactamente. Bueno, no. Este es el objeto que le voy a insertar a la caja. Sí, sí, por eso. Exactamente. ¿Y Son los cómo? objetos, esos objetos los voy a crear de tipo alimento. Mi pizza, mi hamburguesa, mi taco, mis papas fritas, mi torta, son objetos creados a partir de la clase tipo alimento. Y se seleccionan o algo, es que eso me tiene confundido. Es que sí entiendo lo de compare to, que ahí, como tiene la interfaz, vamos a tener que hacer una sobreescritura del compare to y hacerlo lo de las distancias a través del parámetro que ahí viene el otro alimento. Esa parte sí la entiendo. Sí, mira, esto, olvídate de esto, si quieres no le hagas mucho caso a esto de enumeration, ¿eh? Lo importante aquí es, quise nada más representar que los objetos que voy a crear, mi pizza, mi hamburguesa, mi taco, mis papas fritas, mi torta, son obtenidos a partir de la clase tipo alimento. Es lo que quise representar con este diagramita de aquí. Ah, ok. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, Mande. ¿y qué llevaría el constructor? Pues en este caso puedes inicializar los datos con algún valor específico que quieras, nada más. Es nomás asegurarse que se cree el objeto para que pueda ser insertado en una caja de Unicef. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo sería la codificación? La caja de alimento, la clase de la parte de la composición, se codifica así. Alimento, parametrización que recibe, debe ser constructor. O sea, debe ser un objeto creado. Para que lo reciba, pues se almacene en este objeto. Es una composición de 1 a 1. Es decir, una caja de alimento, adentro solamente trae un alimento. Es una composición normal. ¿Ok? Tiene su atributo, tiene su método para insertar y tiene su destructor. Una composición normal. Esa es la codificación de la caja de alimentos. ¿Hay alguna pregunta de esta clase? No. Ok. Seguimos. La siguiente clase, que es la motocicleta.
La motocicleta también es parametrizada y adentro trae objetos de tipo alimento, ¿sí? Y ese objeto de tipo alimento debe traer la I comparable y debe traer el constructor. Sin embargo, vean que la lista es de cajas de alimentos que a su vez cada caja adentro trae un alimento, ¿sí? Entonces la motocicleta adentro tiene una lista de cajas y cada cajita adentro trae un alimento. Eso es lo que se indica aquí. Y es una composición de uno a muchos. Una motocicleta adentro trae muchas cajas y cada caja adentro trae un alimento, como las composiciones que vimos en la unidad anterior. Esa es la codificación. Sí, sí entendí eso, pero ahora me surgió una duda. Si la interfaz, como quiera, la hereda del tipo de alimento, ¿no sería mejor poner una restricción directamente desde la caja y no necesariamente al motociclista porque como quiera estaría la restricción desde antes? Se puede diseñar de varias maneras. Digamos que diseñé este ejemplo, inventé este ejemplo, yo lo inventé, la verdad, no lo obtuve de ninguna parte. Yo lo inventé pensando en esto. Primero, ¿por qué lo quise hacer con doble restricción? Porque vamos a pensar en la vida real. En la vida real, pues está un cocinero en la parrilla preparando una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el parrillero? Pues una vez que termina de preparar la hamburguesa, lo mete en una cajita y se lo da al de la caja de registradora, ¿no? Al que cobra, para que saque la nota. El que imprime la nota se la pega a la cajita y se la da al motociclista, ¿ok? Pero vamos a suponer, porque algunas veces ha sucedido, pues que de repente alguien se equivoca, el cocinero se equivoca y se equivoca de platillo, por ejemplo, o no inserta el alimento en la caja y le da una caja vacía. Vamos a pensar hipotéticamente en que el cajero pues no se da cuenta, le pega la nota y se la da al motociclista, entonces el motociclista se lleva una caja vacía o se lleva una caja con un alimento que no corresponde, que eso también, eso es más común. De repente nos mandan otras cosas que no solicitamos. Entonces, para evitar eso, primero, haz de cuenta que se valida que la cajita no venga vacía, que adentro traiga un objeto. Por eso primero la sentencia new. Voy a borrar esto. Eso se controla con esto. Con ese new obligo a que la cajita adentro traiga un alimento, primero. Y luego, segundo, el cocinero mete la hamburguesa en la cajita, se la da al cajero. El cajero imprime la nota y en esa nota debe venir el nombre del alimento, debe venir el precio, el domicilio y la distancia. Si no trajera eso, ¿cómo vas a saber el repartidor dónde va a entregar la hamburguesa? Entonces, para obligar a que eso lo traiga, para eso es compare to. Con esto obligo a que impriman la nota, se la peguen a la cajita y que en la nota se incluya la distancia. Porque si no trae la distancia, el motociclista no va a saber cuál es el primer alimento que va a entregar. ¿Ok? Sí, pero una pregunta, ¿el get enumerator en este caso no sería necesario o solo puso lo importante de esta? No, bueno, obviamente puede llevar muchas más cosas. Ahorita nada más puse lo indispensable para modelar esta situación. Obviamente, pues también le puedo poner un get enumerator, etcétera, ¿no? Le puedo hacer muchísimas más cosas, ¿no? Ok. La implementación del compare to para determinar cuál casa sería la primera, ¿cómo sería? ¿O eso sería más adelante? Ahorita lo vemos. Entonces, fíjate. ¿Verdad? No, bueno, es correcto. O sea, es importante ver el compare to. Mira, entonces, cada alimento
debe implementar el método compare_to. Vean que la palabra debe está en mayúsculas y subrayado, porque es obligatorio, ya no es opcional. La sentencia where, como está especificando where, dos puntos y comparable, con eso estoy obligando a que la clase tipo alimento tenga el compare_to. Si no se lo pusiéramos, me va a marcar error y no va a ejecutar la aplicación. Entonces eso es lo primero. El compare_to va a comparar los alimentos y los va a ordenar de acuerdo a la distancia. Vean que un atributo de la clase tipo alimento es la distancia. Entonces va a determinar cuál es el que tiene menor distancia y con eso el repartidor va a saber cuál es el primero que va a entregar. Y luego, por otro lado, en la otra clase, la motocicleta repartidora obliga a que todos los objetos traigan el compare_to también. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Al momento de hacer el compare_to, estaría comparando todos los objetos de la caja a través de sus distancias, ¿verdad? No, bueno, no todos al mismo tiempo. Mira, si quieren, déjenme les comparto. Veo que tienen dudas aquí con el compare_to. Te voy a compartir ahora el WizFlow. Lo voy a hacer ahorita para que veas cómo sería el compare_to. Me avisan en cuanto vean el WizFlow. Sí. Sí, ya lo vemos. Entonces voy a hacer el diagrama de flujo del compare_to. Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Fíjate. En el diagrama de flujo, el compare_to es un método que debe estar en la clase tipo alimento. Entonces aquí le pongo tipo alimento. Profe, un compañero anda diciendo que si puede regresarle a la clase de la caja de alimento. Ok. Necesito dejar de compartir esto. A ver, voy a compartirles nuevamente la diapositiva. ¿Esa? A ver. Felipe, ¿es esa o era el código? A ver, déjame le digo. El código, dice que el código. Ahí está el código. Sí. ¿Cuál es la duda? Es que no estoy viendo el chat. Sí, dice él que es en el constructor donde se inicializa el objeto. Bueno, en este caso sí. Bueno, en este caso. Sí, sí, así es. Sí. Dice que muchas gracias, que ya ve. A ver, aprovechando. No sé si vieron esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Vieron esto? Lo del new elemento sí lo vi. Pero. No, esto. Lo del default. Nadie me preguntó de eso, ¿ah? Pues es un tipo de, ¿cómo se llama? El default vendría siendo como un null, o sea, lo que haría es como eliminarla, supongo. O sea, yo deduje. Ok, eso es correcto. Sí ¿Alguien? A ver. Noten que aquí en la caja de alimento es una composición de 1 a 1. Una caja de alimento adentro trae solamente un alimento. Por eso aquí solamente es un objeto. ¿Sí? Para cumplir con la composición, debe tener 3 reglas. Regla número 1, un atributo. Regla número 2, un método para insertar la parte. Regla número 3, el destructor. ¿Ok?
Con atributo se refiere la lista o el objeto, ¿verdad? En este caso es un solo objeto porque es una composición de 1 a 1. Una caja de alimento nada más trae un alimento adentro. Es que yo me acordaba que la regla 1 decía objeto o lista, no atributo. Sí, por eso, dependiendo, si la composición es de 1 a muchos, pues entonces va a ser una lista. Pero si la composición es de 1 a 1, es un simple objeto. Ok. ¿Ok? Entonces, retomando, aquí tenemos las 3 reglas que cumplen con la composición. Nosotros, en los ejercicios que hicimos previamente, cuando era una composición de 1 a 1, eliminábamos el objeto poniéndole null. Null o clear, ¿verdad? Bueno, si era de 1 a 1, es con null. Si era de 1 a muchos, puesto que es una lista, usábamos el clear. Pero no sé si notaron que aquí le puse default alimento. ¿Alguien tiene idea por qué? Sí, yo sí noté esa diferencia. Yo supuse que era como está parametrizada la clase, lo que hace el default es devolverlo a su estado por defecto, y el estado por defecto de un objeto es antes de inicializarse. Así que el default hace que lo que esté adentro del paréntesis, que es alimento, que como está parametrizado, lo regrese antes de instanciarse y por ende esté vacío. Más o menos. Más o menos. O sea, ¿puedo explicar? Miren, como es una clase, lo voy a explicar en forma general, no solamente para este caso, en forma general. Una clase parametrizada puede recibir cualquier tipo de dato. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un tipo de dato simple, puede ser un tipo de dato compuesto, puede ser un arreglo, puede ser un objeto, puede ser un int, puede ser un char, puede ser un string, puede ser cualquiera. Sin embargo, no todos los tipos de datos en C# aceptan el valor null. Hay ciertos tipos de datos que no. Entonces, ¿qué pasaría si yo aquí le pongo mi alimento igual null? Y resulta que el tipo de dato que está recibiendo no acepta el valor null. Entonces te va a marcar un error. Por eso es mejor ponerle default alimento. Con esto le estás diciendo, cuando vayas a borrar el objeto alimento, bórralo con su forma por default. Al ponerle la palabra default, vamos a decir que C# automáticamente va a detectar cómo borrar ese tipo de dato y lo va a borrar, lo va a eliminar. Porque si le pones directamente null, corres el riesgo de que ese tipo de dato en particular que está manejando no acepte el valor null y por lo tanto te va a marcar error. Pues para eso es el default alimento. ¿Sí quedó claro? Sí, pero una duda. Sí. ¿Eso por qué ocurre? O sea, como yo le había comentado, o sea, entonces lo que yo dije más o menos se acercaba, pero Sí. yo no entiendo por qué hace eso, o sea, por qué en este caso null, en este caso default y no un null. ¿Podría explicar eso? Porque no todos los tipos de datos se eliminan a través de la sentencia null. Pero, bueno, es que una pregunta, pero entonces, ¿qué hace en especial al objeto alimento que no puede hacer con null? Bueno, en este caso el objeto alimento sí, por eso dije, lo voy a explicar con un ejemplo genérico, no para este caso. En este caso alimento sí lo acepta, pero ¿qué pasaría si que en lugar de que fuera un alimento fuera otra cosa? Entonces, que no lo acepte. Entonces, para evitar ese riesgo, es mejor ponerle default alimento. Entonces es preferible usar default en todos los tipos de datos en lugar de null para evitar. Exactamente. Exactamente. ¿Algo más? Bueno, como ya creo que ya se resolvieron las dudas de este tema, ya puede pasar al with flow del compare to, porque es que recordar Aguanta. ¿Qué? Yo sí tengo una A duda ver. en cuanto al código. A ver. Al momento de insertar,
en el método insertar lo que se refiere es que dice mi alimento, mi alimento es igual a mi alimento. Lo que está tratando de decir es que está esperando un objeto de tipo alimento, ya sea pizza, torta de sí, y lo transforme a mi alimento. Acuérdate que la referencia this significa que vas a manejar el atributo. Entonces, this.alimento es el atributo y mi alimento es el parámetro recibido por el método. Lo que pasa es que aquí arbitrariamente le puse el mismo nombre, pero no son la misma variable. This.alimento es el atributo y mi alimento solo es el parámetro. Entonces, el parámetro recibido lo voy a guardar en el atributo mi alimento. ¿Quedó claro? Ah, ok. Sí. O sea, el parámetro recibido que se llama mi alimento, lo voy a guardar en el atributo que también se llama mi alimento, pero para diferenciarlo le pongo la sentencia This.mialimento, ok. ¿ok? ¿Hay alguna otra duda del código? ¿No hay dudas? Entonces, fíjense, ahorita voy a hacer el diagrama de flujo del método compareTo, este método. Vean que tengo aquí la propiedad distancia metros. Quiero que compare eso. ¿Ok? Si no hay dudas, pues para compartirles ahora la pantalla del WizFlow. Por favor. Bueno, entonces vámonos ahora al WizFlow. Me avisan en cuanto vean el WizFlow. ¿Ya lo ven? Sí, ya estamos viendo. Entonces voy a hacer el método compareTo de la clase tipo alimento, que recibe como parámetro otro alimento. Y ya sabemos que este método me devuelve un valor de tipo entero. Déjenme ponerle eso. Ahí está. Entonces simplemente pues voy a comparar las distancias. Así. Comparo la distancia de mi objeto actual contra la distancia de mi otro alimento. Si esto es verdadero, que devuelva un 1. Ahora voy a comparar si es menor. Si es menor, pues entonces que devuelva menos 1. Y si no es mayor y no es menor, pues obviamente es igual. Entonces que devuelva un 0. Para implementar esto, se me había ocurrido una idea. Un for each anidado que compare todos los objetos con el compareTo y así en algún momento te revele cuál es el más cercano. Ah, claro. Esa era la Claro. idea.
Sí, pero para poder hacer eso, pues necesitas el compare to. Ah, pues obvio. Entonces, aquí está. Este sería el diagrama de flujo del compare to. Y ya con eso, pues el motociclista, con esto que tú estás mencionando, el motociclista ya sabría cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, etcétera. O sea, puede ordenar la lista de acuerdo al tipo de alimento. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? El ejercicio que nos puso ahorita, que nos encargó de tarea para mañana, tengo entendido, vamos a tener que utilizar un compare to de distancias como este. No, van a tener que usar un equals. Ahorita voy a Un explicar eso. Primero, para cerrar el ejemplo, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, para explicar la tarea. ¿No hay ninguna duda? No. No. Bueno, entonces, vamos a ver ahora dónde se usa esto del web. En virtud de que, bueno, pues aparentemente quedó bien entendido el ejemplo y cómo se usa, vamos a ver dónde se aplica. Miren, cuando nosotros hicimos los ejercicios de composición y de agregación, usamos la colección genérica list. La colección genérica list ya está diseñada. Está en el system.collection.generic. Ahí está. Pero el problema es que la colección genérica list no tiene restricción de tipos. Precisamente el tema que estamos viendo. No sé si alguien intentó borrar alguna de las partes que pusieron en su todo. Si alguien lo intentó sin haber puesto el compare to, o el equals más bien, lo que sucedía es que la colección genérica list tiene un método que se llama remove, que se supone debe borrar el objeto que le está solicitando de la lista. Pero resulta que hay ocasiones en las que tú pones el remove, lo ejecutas y no lo borra. Entonces, aparentemente no funciona. Esa es la impresión que nos da. Bueno, Sí, a ver, dime. es que eso nos lo encargó de ejercicio opcional de borrar en una lista o en un todo o algo así, no me acuerdo. Y yo sí lo hice. Y me Okay. apareció. Y lo que usted me mencionó, lo que está mencionando del remove, me ocurrió únicamente si en la lista solo hay un objeto. Y para eso tuve que hacer un if anidado y así me remueva todo. O sea, que yo selecciono No. qué objeto podía eliminar de la lista. ¿Me escucha? Ya no te escucho. Ah, es que me silenció automáticamente. Cuando me tocaba uno, le puse un if para que cuando así pudiera hacer el borrado bien, para que pudiera seleccionar qué objeto yo específicamente quería de esa tabla del Data Grid View y así eliminarlo y así no tenga problemas, porque sí ocurría eso del remove, que solo cuando estaba solo el objeto no pasaba nada, se quedaba así en el Data Grid View intacto y la No, lista perdón, pero esa no es la solución. El problema es que si tú tienes la colección genérica, esa colección genérica no tiene restricción de tipos. Entonces, si tú invocas el método remove, no borra el objeto. Por increíble que parezca, ¿no? O sea, aparentemente eso es un error, pero no lo es. La situación, lo que sucede ahí es que como no tiene restricción de tipos, no estás obligado a que el objeto que está dentro de la lista tenga el compare to o el equals. En este caso es el equals. Entonces, si no tiene el equals,
no lo va a encontrar, aunque esté dentro de la lista. Si no lo encuentra, pues obviamente no lo borra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a ponerle el equals a nuestro objeto, a nuestra clase del objeto, para que cuando el remove lo busque, lo encuentre y lo elimine. Entonces, en eso consiste la tarea, en que modifiquen el ejercicio, el mismo ejercicio que hicieron de composición, el mismo ejercicio, lo van a modificar. Fíjense lo que van a hacer. Vas a dar de alta varios objetos. Se van a mostrar en el Data Grid View. Del Data Grid View vas a seleccionar uno y vas a poner un botón que diga eliminar, pero que lo elimine de la lista, no solamente del Data Grid View, que lo elimine de la lista a través del método remove y luego que se muestre en el Data Grid View solamente los que quedaron activos. Profe, ¿Okay? pero yo sí lo eliminé de la lista. O sea, lo que yo le conté sí lo eliminé de la lista, no nada más del Data Grid View. ¿Le pusiste el equals? No. No funciona. Y aún así, ¿qué? No funciona. No puede funcionar, a menos que solamente tengas un objeto. Pero si tienes varios objetos, no funciona. ¿Sí lo probaste con muchos objetos? Sí. No funciona. A la vez. Necesitas hacerle pruebas a conciencia porque si no tiene el equals, si tu objeto no tiene el equals, no hay manera de que el remove que está dentro de la clase list lo encuentre. Y si no lo encuentra, pues obviamente no lo elimina. Entonces, hazle pruebas a conciencia porque no funciona. Entonces, eso es lo que quiero que hagan de tarea. Quiero que a su ejercicio de composición, a su objeto de datos, le agreguen el equals y que luego borren, seleccionando del Data Grid View, que borren el objeto seleccionado de la lista y luego lo muestren, ¿no? Y eso sería con con una interfaz. O sea, que la clase que ya hicimos, que tenemos en ese... Obviamente, pues que tenga la interfaz y equitable. Y listo, ¿verdad? Y la implementación del método equals, que si no, pues no funciona. Ok. El equal será el que era... el equal será el equal to o algo así. No, equitable con el método equals y era booleano, me acuerdo. Exactamente. Entonces ya creo que ya entendí. Dice mi compañero Felipe que si cuál era el 3.3 y lo pone otra vez el de composición del Data Grid View. Sí, el que, a ver, déjenme checar exactamente cuál es. Déjenme ver las tareas. El del 3.3, efectivamente. Ahora, déjenme les explico otra cosa. No sé si se acuerdan, la colección genérica list tiene un método que se llama sort. No sé si se acuerdan de eso. ¿El sort era el que ordenaba los objetos comparándolos con un atributo? Exactamente. Pero si no le pones el compare to, no funciona tampoco. No funciona porque se tienen que comparar los valores. Exactamente. Y porque no tiene la restricción de tipos. Y el método sort es como lo que usted explicó del for each, que lo que hace el sort no es que actúa por sí mismo, sino que pide a otro que actúe para que haga el método. Exactamente.
Me estoy dando una idea de Exactamente. cómo hacerlo. Es más, pues de una vez agréguenle le voy a poner aquí a la tarea que también los ordenen. ¿Ok? Voy a modificar la tarea también para que lo ordenen. De una vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo. Entonces con el sort básicamente se va a ordenar los objetos. Sí, van Se a ordenan los aparecer, objetos. deben aparecer ordenados en el Data Grid View. Ok. O sea, ¿va a ser un botón o lo va a implementar el Data Grid View? O sea, que lo va, ¿cómo se llama? Lo va a No, ir ordenando. ponle un botón que los ordene. No se puede ir Ok. ordenando así. Bueno. Profe, Agrégale un botón. para ordenarlos es de fuerzas utilizar el compare, porque yo Exactamente. había utilizado el query y había No, hecho, no. ¿no? Usa el compare to. Ajá. Precisamente es un ejercicio que como no trae restricción de tipos, pues no funciona a menos que le pongas el incomparable y el equitable. Está bien. Aldo, para que no te revuelvas, para ordenarlos necesitas compararlos, pero para eliminarlo necesitas saber si es igual. Exactamente, ese es el concepto. Entonces, dice mi compañero Felipe, automáticamente con el sort. Vamos. O sea, el sort necesita el compare to para que los pueda ordenar. Y el remove necesita el equals para poderlo eliminar. Entonces, ¿se nos va a extender el tiempo? Sí. Ok. ¿Sería entonces para el lunes más tardar o para cuándo? Cálmala, si es algo bien sencillo. ¿Para junio? Para mañana. Pero originalmente era por mañana. Originalmente iba a ser para hoy, no es que se las cambié. Iba a ser para hoy en la noche. Está bien fácil eso. No se van a tardar mucho en eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es que... O bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Hagan primero con el equals, solamente. Y luego después agrego otra tarea que hagan el sort. ¿Les parece bien? No es que me están diciendo que es que tenemos tarea que entregar, me dice mi grupo. ¿Cuándo? No sé, o sea, es que la maestra Bueno, de pues probabilidad que me digan. nos acaban de encargar la tarea de que según que para hoy. Es que tenemos también la de cálculo de hoy y luego nos acaban de encargar la de probabilidad. A ver, bueno, pues díganme, ¿los demás me escuchan? ¿O nada más tú me escuchas o qué? No, todos lo Pero escuchamos, también nomás profe. es copiar código, o sea, si es que tienes mucha prisa. Y ya nomás es agregar lo nuevo. Pero había dicho el profe modificar, ¿no? O sea, podemos utilizar el programa que ya tenemos, o sea, nomás es de agregarle. Nomás es agregarle el Bueno, botón pues de sí. eliminar. Nomás es agregarle el botón eliminar. Profe, Mande. una cosa. Usted dice que necesitamos utilizar el equals para eliminar el objeto, ¿verdad? Así es. Pero supone que esto regresa a un valor booleano. Ok, si tengo dos iguales, lógicamente tengo que eliminar uno. Elimina la primera ocurrencia que encuentra. Ok.
Tú puedes, Entonces, acuérdate que también el método, la clase list tiene un método contains. Desde el Ujú. momento que lo insertas, puedes asegurarte que no se permitan repetidos a través del método contains. Oh, También puedes evitar eso, ¿no? Pues por lo pronto hagan este del equitable, que lo borren. Y ese es para ok. mañana a mediodía. ¿Les parece bien? Sí, Para mí sí. Sí, No sé Si qué. alguien, si alguien tuviera alguna duda, pues ahí la plantea en el chat. ¿Está bien? ¿Dudas? yep. No, No, por mi no. parte no. Bueno, pues entonces ahí le vamos a dejar. Así nada. Ya les avisaré cuándo me conecto. En la próxima semana les voy a dejar libre sábado y domingo. ¿Está bien? De acuerdo. Bueno, Entonces, sí. la tarea es para mañana al mediodía. así es. Ok. Ya está. Nos ¿Solo vemos. será el puro código y nada de ni Enclave, ni Withflow, ni nada? No, sí hay que entregar, sí hay que hacer los diagramas, porque pues cómo voy a saber con qué lo vas a comparar, ¿no? Ah, ok. Ahí están las instrucciones. Ok. Bueno, entonces nos vemos. Nadie te preguntó, David. ¿Cómo? Recuerda que aún sigo grabando y no se ha quitado. No pasa nada. ¿Qué dijiste? Oh, ya me abandonó.